Es una bendición poder juntarnos nuevamente para seguir nuestra serie sobre los 3 grandes mandamientos en la Biblia. Y vamos a terminar esta serie con estos 2 mensajes acerca de la gran comisión. Hemos visto el mandamiento cultural, el gran mandamiento, y ahora vamos a hablar de la gran comisión. Pastor José Mario Corleto va a estar compartiendo con nosotros y vamos a tener también una entrevista con un hermano muy amado, el hermano Freddy Javier, que está allá en Macedonia, así que no se la vaya a perder. Y vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y vamos a escuchar un canto también para meditar en la grandeza de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por poder ser parte, Señor, de esta sesión más, de esta cuarta sesión, Señor. Te pedimos que nos ministres por tu palabra y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí estoy para adorar, aquí estoy para postrar, aquí estoy para decir que tú eres mi Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres precioso para mí. Luz del mundo que iluminas la tierra, abre mis ojos, quiero ver tanta belleza que cautiva mi alma. Abre mis ojos, quiero ver. Aquí estoy para adorarte, aquí estoy para postrar, aquí estoy para decir que tú eres mi Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres precioso para mí. Luz del mundo que iluminas la tierra, abre mis ojos, quiero ver tanta belleza que cautiva mi alma. Abre mis ojos, quiero ver. Aquí estoy para adorarte, aquí estoy para postrar, aquí estoy para decir que tú eres mi Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres precioso para mí. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre la cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre la cruz. Nunca sabré cuánto costó de mi maldad sobre la cruz.
invócanlo a Él. Invoca el nombre de nuestro Dios y salvo serás. Salvo serás. Invoca el nombre de nuestro Dios y salvo serás. Invoca el nombre de tu Dios, invócalo. Invoca el nombre de nuestro Dios y salvo serás. Aquí estoy para adorarte, aquí estoy para mostrar, aquí estoy para decir que tú eres mi Dios. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno, tú eres precioso para mí. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres precioso para mí. Freddy, qué bendición verte. Mira, aquí a través de este medio quiero compartirte que estamos en una serie los días miércoles sobre los 3 grandes mandamientos en la Biblia. Y hoy vamos a comenzar a hablar esta y la próxima semana acerca de la Gran Comisión. Y quién mejor que tú nos puedas compartir un poquito, porque tú no solamente pues la conoces, sino que la has estado viviendo completamente con tu familia, ¿verdad? Estos años. ¿Ya cuánto tiempo en Macedonia, Freddy? Ya este mayo pasado cumplimos ya 7 años. 7 años. Wow. 7 años. Y fíjate que el tema es cómo la gracia de Dios opera en la Gran Comisión. Así en términos generales, ¿qué es lo primero que viene a tu mente al pensar en la gracia? Y pues ustedes que están allá llevando a cabo la Gran Comisión en lo último de la tierra, que es la parte más difícil, ¿verdad? Sí. Pues cuando pensamos en la gracia, pensamos en tener el favor de Dios. O sea, es en realidad simplemente esperar que Dios haga las cosas por uno, porque definitivamente aquí uno, con la limitación del idioma, con la limitación de, digamos, de que no podemos pues trabajar en el sentido que yo vaya a una empresa y trabaje, todas esas limitaciones, por decirlo así, legales que conlleva estar acá como misionero. Y pues solamente uno esperar el favor del Señor, ¿verdad? Amén. Que el Señor haga las cosas. Claro, pero a la vez trabajamos en la obra de Dios y el Señor hace el resto. En realidad es el favor, es recibir un favor de Dios. Así lo vemos nosotros, con la gracia. ¿Y cómo has visto, dijéramos, alguna historia que te venga a la mente sobre la soberanía de Dios en estos 7 años allá, Freddy? Bueno, sí, hace poco yo compartía con un hermano, digamos, él me pedía, digamos, una consejería, y yo le mencionaba a él de que podemos ver la soberanía del Señor en que a veces nosotros pensamos de que vamos por un rumbo, ¿verdad? Queremos algo, nosotros queremos y fijamos nuestros ojos en algo, pero Dios cambia, digamos, cambia el rumbo. Y cuando vemos que Dios cambia el rumbo, a veces no nos gusta y nos sentimos incómodos, tal vez tristes, desanimados, pero no logramos ver que al final es felicidad. Lo que Dios quiere para nosotros es felicidad. Entonces la soberanía de Dios, simplemente estar aquí es la soberanía de Dios. Digamos, me recuerdo cuando usted y el hermano Mauricio
nos propusieron, ¿verdad? Irnos a preparar al seminario, y en ese entonces yo estaba pues prácticamente ya trabajando, ganando mi dinero. Yo me quería independizar un poco, pues, porque hasta ese entonces mis papás habían pagado todo por mí, por la universidad, etcétera, etcétera. Entonces yo quería ser un poco más independiente. Pero de eso me dice el hermano Mauricio, y usted, ¿verdad? Que nos vayamos para el seminario. Y yo no, en realidad no quería yo, porque Ya decía, tenías no, tus eso planes. sí, estaba fuera de mis planes. Y, y bueno, al final sucedieron una serie de cosas que el Señor utilizó para que yo tomara la decisión de ir a Guatemala. Y si quizás si no hubiera tomado yo la decisión de ir al seminario, de irme a preparar para el Señor, ¿verdad? Para el ministerio, nunca hubiera conocido a mi esposa, la que ahora es mi esposa, y no hubiera venido yo aquí a Macedonia, porque pues la conexión en realidad fue ella, Sí. ¿verdad? Porque Dios utilizó eso para llevarme para traerme aquí a este lugar. Entonces, la soberanía de Dios actúa aun cuando nuestras decisiones se ven truncadas o se ven obstaculizadas, entre comillas, por sucesos que no nos gustan, pero que al final Dios los va a utilizar para demostrar que Él es soberano y quiere lo mejor para nosotros. Para nuestro bien y para cumplir Sí. sus propósitos, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. Y la dependencia, Freddy, de Dios, ¿cómo has vivido la dependencia de Dios estos 7 años allá? ¿Qué nos puedes decir de cómo han tenido que depender del Señor? ¿Algún momento, alguna historia, algo muy, muy, muy propio que hayan vivido? Contanos algo. Bueno, creo que podríamos decir que usted conoce el caso, ¿verdad? Que cuando ustedes vinieron acá a visitarnos, nosotros estábamos pasando por un momento estrecho, ¿verdad? Ministerial, emocional, espiritual. Sí. Fue un momento Pues, propicio, ¿verdad? El Señor nos llevó. exactamente, o sea, porque pues también el consejo que nosotros les pedimos a ustedes y todo eso nos ayudó bastante pues a poder sentar por decir así, la decisión, o sea, decidir algo pues con base en el consejo de otros que también aman al Señor y que tienen sabiduría del Señor. Entonces, en ese momento pues estamos pasando el problema, si se pudiera decir así, de verse uno en la necesidad de la situación económica, porque nosotros perdimos 2/3 de nuestro sostenimiento. Sí. Y en ese momento, pues estamos en esa decisión, que si nos movíamos de Macedonia y nos íbamos hacia otro lugar, pues íbamos a perder esos 2/3. Y si nos quedábamos en Macedonia, íbamos a perder los 2/3. Sí, recuerdo. Y si íbamos, ¿perdón? Recuerdo, te digo, fue un Sí. momento. Fue un momento Claro. crítico. Sí. Entonces, y lo otro fue de que si nos quedábamos en Macedonia, pues perdíamos, y si nos íbamos, quedábamos, digamos, económicamente con sostenimiento pues de la organización con quien estábamos. Sí. Fue un momento difícil para nosotros, pero yo creo que pudimos ver ahí la mano del Señor, ¿verdad? La soberanía de Dios, el sustento de Dios, de quedarnos. Cuando nos quedamos, a pesar de que hubo pues un tambaleo ahí, pero Dios ha sido fiel. Y en esos momentos de repente salía, digamos, algún hermano, nos decía, miren, les voy a ofrendar esto, o nos daban algo de comida, ¿verdad? La iglesia también en Santana decidió pues darnos una ofrenda extra, hermanos que ofrendaron a la iglesia, y eso nos mantuvo, ¿verdad? Sí. También se sumó el hermano Job, ¿verdad? Allá en San Miguel, o sea que Dios soberanamente La iglesia Oasis en Santo Domingo, ¿verdad? También. La iglesia Oasis en Santo Domingo, exactamente, para el estudio de los niños que ya iban ya acabar el año siguiente comenzaron los niños al estudio. Entonces, hermano, pues ahí vimos nosotros la mano de Dios. Pero fue un paso de fe, Freddy, porque lo más cómodo era marcharse, ¿verdad? Iba para mantener el sostenimiento que ya tenían, pues. Sí, exactamente. Sí, digamos, pues cuando a uno le dice, mira, te vas a quedar sin el sostenimiento económico, uno se pone a pensar en todo, pues la renta,
digamos, la gasolina del vehículo que en ese entonces teníamos. Bueno, tenemos, porque todavía tenemos el mismo carrito, ¿verdad? Pero, o sea, nos pusimos a pensar en todo eso, nos pusimos a pensar en la comida, en qué vamos a hacer con las cosas ministeriales, digamos, o sea, para pagar también el local que nosotros queríamos pagar en ese entonces para abrir el centro que ahora el Señor ha abierto, ¿verdad? A través de otros hermanos. Pero bueno, o sea, fue una, como le digo, una odisea, pero que Dios en medio de todo eso nos acompañó y vimos la mano del Señor ahí. La mano de Dios total. Los que fue así en esencia, Freddy, lo que los hizo, dijéramos, quedarse y confiar que el Señor iba a proveer. Yo creo que fue, hermanos, ver la necesidad que hay aquí en Macedonia comparada con la necesidad que había en otros países alrededor, ¿verdad? Porque, digamos, en la agencia con que estábamos, nos había pedido que nos moviéramos para Albania o para Kosovo, que es un país al norte de Macedonia, sí, cerca de Serbia. Y la idea era de que pues nos moviéramos y fuéramos allá a hacer ministerio, lo mismo que estábamos haciendo en ese momento. Pero lo que vimos es de que allá en estos dos países ya hay iglesias evangélicas funcionando y hay pastores locales funcionando. Y aunque falta mucho trabajo por hacer y hay ciertas zonas en que no está nada evangelizado, en estos dos países, Albania y Macedonia, Albania y Kosovo, en Macedonia no hay iglesia entre los musulmanes albaneses. Y gracias al Señor, digamos, con todo esto de la pandemia, hemos visto que la gente se ha empezado como a abrir su mente un poquito. Sí, entonces, en aquel entonces nosotros pues evaluamos y dijimos, bueno, ¿dónde nos querrá más el Señor? ¿Dónde hay más necesidad? ¿Perdón? ¿Dónde hay más necesidad, te digo? Ajá, ¿dónde hay más necesidad? Entonces dijimos, bueno, no, hay más necesidad en Macedonia, aquí no hay iglesia todavía. Sí. Y si dejamos nuestros amigos solos, aquella gente con quien habíamos hecho contactos y los dejamos así tirados, todo lo que hicimos pues se pierde. Entonces decidimos quedarnos. Y como usted dijo, pues fue un paso de fe, un paso de que, pues, bueno, vamos a ver que sabíamos que el Señor iba a actuar, pero no sabíamos cómo. Ajá, y han visto la mano de Dios, ¿verdad, Freddy? Sí, sí, sí. Gloria a Dios. Bueno, algunas palabras, Freddy, para la iglesia aquí, para los que están sintiendo el llamado a ir fuera del país. Y bueno, tenemos que hacer misiones en nuestra Jerusalén y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Sí. Unas palabras que quieras darles a la iglesia, Freddy. Bueno, antes que nada, agradecerles a cada uno de los hermanos, ¿verdad? Cada uno de ustedes, hermanos, por ser tan lindos, ¿verdad? Tan cumplidos, no con nosotros, sino con el Señor. Y yo creo que nosotros somos un equipo, o sea, un equipo que trabajamos con un mismo fin, ¿verdad? O sea, todos nos pasamos la pelota, como decimos, estamos en esa cancha donde vamos y queremos meterle gol a Satanás. Queremos meterle gol al Islam, ¿verdad? A ese mundo que tiene atrapada a la gente, o sea, tiene engañada. Entonces, ¿cómo esa pelota viene desde Latinoamérica, viene desde El Salvador, pasando por Guatemala y llega hasta Macedonia? Entonces nosotros estamos ya aquí para darle el cabezazo o darle la patada, pues como decimos, y tratar de anotar para la gloria de Dios, para que el Señor se lleve la gloria y también aquí exista una iglesia. Yo quiero agradecerles, hermanos, y quiero también orar por ustedes, ¿verdad? Con mi esposa y mis hijos, nosotros siempre le hemos dicho, Señor, les agradecemos a los hermanos que están allá en El Salvador, ¿verdad? Orando por nosotros y nosotros también que oramos por ustedes, ¿verdad? Así que con todo mi corazón, bueno, nuestro agradecimiento, nuestras oraciones. Me adivinaste el pensamiento. Yo te iba a pedir que para terminar hicieras una oración por la iglesia aquí, para que el Señor siga, ¿verdad?, despertando más fuego para que podamos hacer la gran comisión en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y el Señor nos dé los recursos
y el Señor levante nuevos proyectos y levante nuevos hermanos, hombres y mujeres que quieran ir al campo misionero, ¿verdad? Así que, ¿por qué no ora, Freddy? Amén, amén, amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres el Señor de las misiones. Tú eres aquel que nos ha encomendado, Señor, este mandamiento de ir a las naciones a predicar tu evangelio, Padre. Gracias porque ni aún los ángeles tienen este privilegio, Señor. Sí, Señor. Ni aún ellos, tú los has dejado, Padre, que proclamen Aleluya. tu palabra, Señor, en el mundo. No les has dado a ellos esta gran comisión, sino que nos la has dado a nosotros, Señor. Y te agradecemos, Padre. Yo oro por la iglesia en Santa Ana, también la iglesia en San Miguel, la iglesia en República Dominicana, que están unidos, Señor, para que esta obra que nosotros estamos haciendo aquí sea llevada a cabo, Señor. Aleluya. Que tú bendigas sus manos, que tú bendigas sus mentes, Padre, para que ellos sean innovadores, para que su trabajo, Señor, sea que tú los premies, Señor, que tú les des más, Padre, más en lo económico, más en lo físico, pero también más en lo espiritual, así como dice tu palabra, que crezcan así como crece su espíritu, Señor, que sean prosperados como prospera su alma. Yo te pido por ellos, Señor, prosperidad del evangelio, Señor, no el evangelio de la prosperidad, sino que la prosperidad que viene como resultado del evangelio, Padre, en sus vidas. Por favor, Señor, que tú los lleves, Señor, y que tú los uses más para alimentar a aquellos que estamos afuera y también para alimentar las misiones locales, las misiones en Santa Ana, las misiones en otros departamentos del Salvador, las misiones en Latinoamérica, en Europa, y hasta lo último de la tierra, Señor. Por favor, Padre, bendice tu pueblo, Señor, bendícelo, derrama bendición, derrama inteligencia, Señor, derrama sabiduría. Padre, trae un avivamiento a nuestros corazones, amén. Un avivamiento que, Señor, que se refleje aún en lo económico, Padre, aún, Señor, en las ideas que tenemos para los negocios, aún, Señor, amén. que esto que sea, Padre, abundante, no abundancia para solventar más nuestro egoísmo, sino, Padre, abundancia para que salga, para que seamos fuentes de agua de vida, Señor, para otros, a nuestro alrededor, para nuestras colonias, para nuestro departamento, Santa Ana, Señor, y así que corra, Padre, como dice tu palabra, de su interior brotarán ríos de agua viva, y que la gente lo vea, Señor, que no solamente sea espiritual, sino que también sea físico, sea emocional, sea material, una bendición, Señor, que sobreabunde, Padre, para nuestros países allá, Señor. Yo oro, Señor, por la iglesia Oasis en Santa Ana, Padre, que tú los bendigas y los guardes, y con todo nuestro corazón, Señor, agradecemos a cada uno de los hermanos, Padre, que nos bendicen para estar aquí, Padre. Gracias, Señor. Bendice a los pastores, hermano Mito, nuestro hermano Mauricio, Padre, que han estado ahí, Señor, pastoreando tu rebaño, Señor, la Grey. Bendice a sus familias, guárdalos, Señor. Por favor. Padre, por favor, en el nombre de Jesús los encomendamos y dale salud en medio de esta pandemia, Señor. Por favor, Padre, que tú los cuides, que tú los guardes y que les des también sabiduría para poder evadir el mal, Señor, para poder evadir, Padre, cualquier contagio y que fortalezca sus cuerpos también, Padre, así como fortalece su espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te lo suplicamos, Padre. Gracias, Señor. Amén. Que tú eres el Señor soberano, el Dios de las misiones. Aleluya. Amén, Señor. Gloria a Dios, Freddy. Bueno, saludamos a Dayana, a Sharon, a Xavi. Y amén, estamos gracias. Orando, ¿verdad? Siempre tenemos el deseo de hacer un viaje. Amén. Nuevamente invitar hermanos de la congregación que puedan ir y conocer de ahí de primera mano lo que Dios está haciendo con ustedes allá en ese lugar. Así que un abrazo y amén, bueno, hermano. seguimos en contacto, ¿verdad? Muchas Sí, gracias hermano, por el tiempo, Freddy. Bendiciones. Amén, hermano. Gracias a usted. Saludos. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Un abrazo a todos. Qué lindo ha sido escuchar a Freddy, ¿verdad? Y ver la gracia de Dios en medio de todas las cosas, cómo el Señor les ha ido guiando después de 7 años, imagínense ya de estar allá.
y usted y yo y cada miembro de nuestra congregación ha sido parte, está siendo parte de este proyecto y de esta plantación de iglesia en este lugar allá en el país de Macedonia. Sigamos orando, sigamos cumpliendo nuestra promesa misionera por la gracia de Dios, que eso es lo que vamos a ver esta noche. Vamos a hablar de la gracia de Dios en la gran comisión, cómo la podemos apreciar, cómo la podemos disfrutar. Así que vamos a orar para que el Señor use al pastor José Mario y pueda el Señor ministrarnos y animarnos a poder llevar a cabo la gran comisión, que es el otro gran mandamiento que nuestro Señor nos ha dado. Padre, a ti venimos y en tus manos nos ponemos. Abre nuestros corazones, Señor, para poder escuchar tu palabra y ponerla por obra, Señor. Padre, oramos por los misioneros, por todos aquellos que apoyamos, Señor, con el Fondo de Misiones, pero por los cientos de misioneros que están a través del mundo, Señor, sostenidos por tu iglesia en diferentes lugares. Te damos gracias por eso, porque, Señor, estamos haciendo y cumpliendo lo que tú nos mandaste, hacer discípulos, no solamente en nuestra ciudad, aquí en Santa Ana, pero, Señor, hasta lo último de la tierra. Te pedimos que bendigas, que proveas para cada proyecto misionero, Señor, y que nos animes a seguir haciendo la labor de alcanzar a otros, a las ovejas perdidas, Señor, que en tu plan están, que van a venir a ser parte de tu iglesia. Te damos gracias, Señor, esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué bendición poder esta noche venir a la palabra del Señor y continuar con nuestra serie, esta serie que estamos desarrollando acerca de los grandes mandatos en las Sagradas Escrituras. En esta ocasión estaremos entrando al tercer mandato. Hemos ya visto 2 de los mandatos que el Señor ha entregado a los seres humanos. Recordarán que en nuestro primer mensaje de esta serie estuvimos discutiendo el mandato cultural. Allá nos trasladamos hasta el jardín del Edén y vimos cómo Dios le dio una orden al ser humano para poder administrar, ser mayordomo de todas las cosas que Él había creado, administrar el jardín. Luego de eso estuvimos estudiando con el pastor Carlos Polío el gran mandamiento. Cuando Jesús estuvo acá realizando su ministerio, Él nos presentó el gran mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. En este tercer mandato estaremos discutiendo la gran comisión. Este fue entregado por Jesús justo antes de partir y, como ustedes saben, está ubicado en Mateo capítulo 28. En nuestra iglesia hablamos mucho acerca de este pasaje, Mateo 28, la gran comisión. Anhelamos ser una iglesia que tenga relaciones saludables de discipulado y que al hacerlo pueda expandir el evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Debido a que conocemos bien las bases de esta gran comisión y se nos han sido enseñadas en diferentes momentos y por diferentes personas, en esta oportunidad quiero enfocarme en una visión un poco distinta. Nos vamos a acercar a la gran comisión de una manera un poco diferente a la que normalmente lo hacemos. Y es que quiero que podamos observar en este pasaje que con el cumplimiento de la gran comisión también estamos desarrollando uno de los medios de gracia que el Señor ha entregado a cada creyente. Un medio de gracia es una manera a través de la cual Dios permite que nosotros podamos crecer, que podamos avanzar en nuestro desarrollo y en nuestra madurez espiritual. Qué triste es encontrarse muchas veces con algunos creyentes que se han estancado en su vida espiritual. Pasan los años, los meses, el tiempo, y siguen asistiendo de una manera rutinaria a la iglesia. Se ha vuelto una costumbre, pero ya no hay una pasión, ya no hay un crecimiento en sus propias vidas. Es necesario que practiquemos los medios de gracia, que los utilicemos. Son los canales a través de los cuales Dios ha diseñado para que nosotros podamos crecer y avanzar en la meta de ser
cada día más a la estatura del varón perfecto. En esta oportunidad entonces veremos cómo la Gran Comisión se puede volver este medio de gracia para nuestro desarrollo espiritual. Y para eso quiero que, si usted tiene la oportunidad, me acompañe a Mateo capítulo 28 y vamos a leer a partir del versículo 16. Mateo 28, a partir del versículo 16, nos dice este pasaje: pero los 11 discípulos, recuerde, ya Judas se había suicidado después de la traición y todo lo que había sucedido, entonces quedaban 11 apóstoles, luego sería agregado un 12º y después el apóstol Pablo, pero en este momento había 11 discípulos. Y dice la Escritura que se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Era ya una cita previa que Jesús había realizado con sus discípulos, con sus seguidores. Y cuando le vieron, estando ya ahí, le adoraron. Algunos, dice la Escritura, dudaban. Ahora observe lo que dice el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estas fueron las últimas palabras que Jesús entregó a sus discípulos. Este fue el último mandato que les asignó. Ahora, a lo largo de este mensaje, vamos a hacernos la pregunta de por qué la Gran Comisión es un medio de gracia. Y vamos a ver al menos 3 razones por las cuales la Gran Comisión se convierte en este medio para nuestra madurez y nuestro desarrollo espiritual. Y la primera razón la encontramos en la segunda parte del versículo 18. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La primera razón por la cual la Gran Comisión es un medio de gracia es porque nos ayuda a ver la soberanía de Dios. Precisamente en este pasaje, Jesús está comisionando a sus seguidores y Él lo hace basado en la autoridad que Él ha recibido. Él dice: toda potestad, toda autoridad, todo poder, yo la tengo en el cielo y también en la tierra. Él le está recordando a sus discípulos que el reinado soberano le pertenece. Él gobierna sobre todas las cosas. Y cuando nosotros obedecemos la Gran Comisión, tenemos la oportunidad de ver este gobierno de Jesús en acción en cada rincón de la tierra. Jesús jamás habría enviado a sus discípulos a cumplir la Gran Comisión si Él no tuviese la autoridad para enviarlos y para gobernar sobre todas las naciones y sobre cada persona que habita en esas naciones. La autoridad de Jesús, la soberanía que Él posee, es la garantía que nos impulsa y nos anima a cumplir el mandato que Él nos ha entregado. Este mandato, dice Jesús, esta potestad, esta autoridad es universal. No hay un solo lugar sobre todo el planeta Tierra, no hay una nación, no hay una tribu, no hay una lengua, no hay persona que se escape de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una buena pregunta que podemos hacernos en este momento es: ¿de dónde proviene esta autoridad que Jesús dice tener acá en el pasaje? Bueno, esta es una autoridad que le es brindada por el Padre Celestial. Quiero que vayamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, y en el versículo 1 y 2 encontramos el origen de esta autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Juan, capítulo 17, versículo 1 y 2, si usted tiene una copia de las Escrituras, si no, también va a aparecer acá en pantalla. Y Juan 17, 1 y 2 dice: después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así. Recordará, esta es la oración sacerdotal de Jesús. Y Él dijo lo siguiente: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido, mire acá, autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. ¿De dónde proviene esta autoridad que Jesús dice tener acá en la Gran Comisión? Bueno, proviene del Padre. Jesús en su oración sacerdotal le dice: Señor, glorifícate.
y tú te vas a glorificar al glorificar a tu Hijo. Y esta gloria sucederá porque tú le has dado al Hijo toda la autoridad. Y mire, me llama la atención, dice, sobre todo mortal. El Hijo tiene autoridad sobre toda persona en la tierra, y Él concederá la vida eterna a todos los que el Padre le ha dado. Es imposible que alguien se pueda oponer a esta autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando obedecemos la gran comisión, cuando vamos al campo, cuando vamos a buscar a las ovejas perdidas, somos testigos, presenciamos la autoridad de Jesús sobre aquellas personas que Él ha llamado y que Él ha de llamar a ser parte de su reino. El movimiento misionero moderno comenzó a través de los puritanos. Era finales de los años 1700 cuando comenzó una vez más un movimiento misionero entre la Iglesia del Señor. Este grupo tenía una plena certeza y una confianza total en la soberanía de Dios, como está presentado en los escritos que conservamos de ellos. Fue así que, basándose en la soberanía de Dios, basándose en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, los primeros misioneros de esta nueva ola comenzaron a ir por todas partes del mundo. Podemos mencionar entre estos, por ejemplo, a William Carey, el que es considerado el padre de las misiones modernas, pero también a David Brainerd, a Adoniram Judson, Alexander Duff, David Livingstone, diferentes misioneros que, confiando en la autoridad que le había sido conferida a Jesús, salieron sabiendo que el Padre le ha dado autoridad sobre todo mortal, sobre toda persona que Él le ha entregado para salvación. Esta convicción, esta seguridad los impulsó a salir y los impulsó a mantenerse en el campo a pesar de las dificultades, a pesar de la oposición. La soberanía de Dios fue un medio de gracia para sus vidas y para su crecimiento. El mismo William Carey, como dije, padre de las misiones modernas, él abandonó Inglaterra, fue a la India a predicar y por 40 años permaneció en la India predicando el Evangelio. Tradujo la Escritura a diferentes idiomas nativos de la región de la India y tuvo que enfrentar gran oposición. Nos queda registrado parte de su testimonio a través de lo que él escribió. Y hay en cierta ocasión que él escribió lo siguiente. William Carey dijo: cuando partí de Inglaterra, mi esperanza para la conversión de la India era muy fuerte. Pero debido a los muchos obstáculos con los que me encontré, esa esperanza moría, a menos que Dios la apuntalara. Mira entonces a William Carey, padre de las misiones modernas, enfrentándose o saliendo con tanta expectativa de ver a muchas personas convertidas a Cristo. Y sin embargo, una vez en el campo, una vez enfrentando la realidad, una vez enfrentando los rechazos de los hindúes, una vez teniendo que lidiar con el mal ejemplo de muchos europeos que profesaban ser cristianos, su esperanza comenzaba a morir. Pero es acá cuando vemos que la soberanía de Dios, que la palabra de Dios, que cumplir la gran comisión se vuelven un medio de gracia para nuestras vidas. Es así como él más adelante dijo lo siguiente: bueno, me dije, tengo a Dios y su palabra es verdad. Aunque las supersticiones de los paganos sean 1000 veces más fuertes de lo que son, y el ejemplo de los europeos 1000 veces peor, aunque fuera abandonado por todos y perseguido por todos, aún así, mi fe fijada en la palabra segura de verdad, se levantará por encima de todos los obstáculos y vencerá toda prueba. La causa de Dios triunfará. Para William Carey, meditar en la soberanía de Dios, meditar en el poder de Dios, meditar en esa promesa. Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, y toda autoridad la poseo yo en el cielo y en la tierra. Eso se convirtió en un impulso, en un fuego en su propia vida cristiana. Cuando usted y yo participamos en la gran comisión,
podremos ver la mano soberana de Dios en nuestra ciudad y hasta los confines de la tierra. Nuestros ojos presenciarán a nuestro Señor cambiando y transformando vidas en lugares inimaginables, en medio de grupos étnicos que muchas personas ni siquiera saben que existen. Pero usted y yo seremos testigos de la soberanía y el poder de Dios sobre todos ellos. En el campo misionero, escuchamos testimonios innumerables de cómo Dios ha provisto en momentos inesperados. Y esas realidades no serían accesibles cuando no participamos en la Gran Comisión y únicamente nos estamos centrando en nosotros mismos. Al ver estas cosas sucediendo en nuestra ciudad, en nuestro país, en Latinoamérica y hasta los confines de la tierra, nuestra fe en las promesas de Dios crecerá y será cada día mayor, más inquebrantable. Entonces, al estar delante de Dios, obedeciendo la Gran Comisión, cumpliendo su mandato y al ver su soberanía obrando en las personas, nuestra fe aumentará. Y es así, en primer lugar, como la Gran Comisión se vuelve un medio de gracia para nuestras vidas. En segundo lugar, la Gran Comisión es un medio de gracia porque nos ayuda a depender de Dios. Nos ayuda a depender de este Dios soberano que hemos descrito. Hay al menos 2 instrucciones en la Gran Comisión que nos hablan de la enorme tarea que se nos ha puesto por delante. En el versículo 19 Jesús nos dice el dónde y nos dice en todas las naciones. Esa es la tarea que usted y yo tenemos por delante. No es nuestra ciudad, no es nuestros vecindarios, es desde nuestra ciudad, pero hacia todas las naciones de la tierra. Y hay otra parte de este mandato de la Gran Comisión, verso 20, que nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Ahora, estos 2 aspectos nos hacen sin duda vivir en total dependencia de Dios. Si nosotros queremos obedecer estos mandatos, si queremos llegar a todas las naciones y si queremos enseñarle a las personas que obedezcan todas las cosas que Jesús nos ha mandado, debemos depender día a día de la gracia de Dios. Veamos en primer lugar esta parte que dice todas las naciones. Seguramente usted recordará que el término que acá es traducido como naciones, en realidad es el término que quiere decir etnias, el término que quiere decir pueblos. Jesús nos estaba enviando a ser discípulos en todas las etnias, las tribus, las lenguas que existen en la tierra. Y no en las naciones políticas como hoy las conocemos y que en este tiempo ni siquiera existían cuando Jesús dio este mandato. Ahora, reflexione en la enorme tarea que se nos ha encomendado. Es de una magnitud tan grande que seguramente en nuestras fuerzas humanas seríamos abrumados por ella. Imagínense, Jesús le estaba hablando a 11 discípulos, 11 personas que Él convocó en ese lugar y les dice, a ustedes 11 les encomiendo que vayan a todas las naciones de la tierra. Semejante tarea nos hace depender de la gracia de Dios. Y es la misma tarea que usted y yo tenemos ahora. Reflexionemos en algunos números que nos ayudan a entender la magnitud de la tarea. El proyecto Josué, un ministerio que realiza un esfuerzo para medir la tarea que tenemos por delante, nos dice que en la tierra hay cerca de 17.400 grupos étnicos, 17.500, digamos, redondeando. De esos grupos, 7.407 son no alcanzados. Es decir, hay más de 7.000 lenguas, tribus, grupos, donde ni siquiera el 1% de la población es cristiana. Es decir, en estos 7.000 grupos, las personas que pertenecen a estos grupos van a nacer, van a crecer, se van a multiplicar, van a morir y en toda su vida jamás conocerán a un cristiano, porque son grupos sin acceso al Evangelio, 7.400 grupos que son no alcanzados. Y en estos grupos está el 42% de la población mundial. Es decir, de cada 100 personas que viven en el mundo,
42 hoy mismo están sin acceso al Evangelio. Estos 7,400 grupos son la tarea que tenemos por delante. Son ese mandato cuando Jesús dijo todas las naciones. Estaban estos 7,400 grupos y esa es la tarea que hoy tenemos por delante. Ahora mire este dato interesante. En el mundo se estima que hay 550 millones de cristianos evangélicos. Un número grande, difícil de dimensionar, difícil de medir. Pero para que veamos cómo esto se aplica, eso quiere decir que por cada grupo no alcanzado, de los 7,000 que dijimos, por cada grupo no alcanzado hay 75,000 evangélicos. Es decir, si 75,000 evangélicos se reunieran y dijeran vamos a alcanzar un grupo, necesitamos 75,000 evangélicos queriendo o participando para alcanzar un grupo. Y tenemos suficientes para cubrir entonces los 7,000 grupos faltantes. Si cada uno de estos evangélicos dijera vamos a dar $1 para alcanzar a los grupos étnicos, tendríamos $1 mensual, ¿verdad? Tendríamos $75,000 mensuales para hacer misiones en cada grupo étnico que hoy no tiene acceso al Evangelio. Y a pesar de eso, ni siquiera el 1% de los obreros cristianos a tiempo completo trabaja entre los pueblos no alcanzados. La tarea entonces es alcanzable si dependemos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y yo me siento animado porque a pesar que somos una iglesia, digamos, pequeña, una iglesia en Santa Ana, El Salvador, quizás con pocos recursos en comparación a muchas otras iglesias, estamos siendo parte de esta tarea. Estamos apoyando misioneros entre los no alcanzados en Macedonia, en Irak, en España. Algunos de los misioneros que apoyamos salieron de entre nosotros, se sentaban junto a nosotros y ahora les apoyamos para hacer la misión. Y claro que creo que podemos hacer mucho más, porque la gran comisión no depende de nuestras fuerzas, sino de Jesús. Y cuando entendemos eso, y cuando entendemos que depende de la autoridad de Jesús, venimos ante Él y nos postramos y dependemos de Él, y entonces nuestra fe también aumenta. Ahora, imagínense cuántos evangélicos, 75,000 por cada grupo no alcanzado. ¿Cuánto nos hace falta hoy la convicción de las palabras del apóstol Pablo? Y que deberían ser las convicciones del pueblo de la palabra de Dios. Romanos capítulo 15, verso 20. El apóstol Pablo dijo, en efecto, mi propósito ha sido predicar el evangelio donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo estaba seguro de cuál era la tarea. Pablo lo tenía claro. Pablo no iba a predicar donde Cristo ya hubiera sido anunciado. Él, hoy por hoy, estaría viajando a estos grupos, estaría trabajando para que estos grupos reciban la palabra de Dios. Ahora, al considerar estos números, sería importante hacernos una pregunta. ¿Por qué los evangélicos aún no hemos terminado la tarea si está al alcance realizarlo? Andrew Murray, pastor en Sudáfrica, hijo de misioneros, él nos da hace algunos años una frase que resume, creo, la razón por la que la tarea no está terminada. Andrew Murray dijo, se ha perdido el entusiasmo por el reino de Dios porque hay muy poco entusiasmo por el Rey. Esta es la realidad. Si nosotros no estamos apasionados por el reino de Dios, si no estamos trabajando para que el reino de Dios siga avanzando, es porque no tenemos entusiasmo por el Rey. Todo aquel que esté entusiasmado con el Rey, con sus planes y con sus propósitos, sin lugar a dudas, trabajará arduamente para que el reino siga avanzando. Ahora, en segundo lugar, el mandato también nos dice, enséñenles a obedecer todo lo que os he mandado. Jesús está diciendo que nuestra labor en la Gran Comisión es enseñarle a las personas a obedecer todas las cosas que Él nos ha enseñado.
Esto, hermanos, es un tremendo desafío. Básicamente nos está diciendo que le enseñemos a las personas a hacer cosas imposibles, que guarden los mandamientos que Él nos ha mandado. Pero estos mandamientos son en contra de la naturaleza humana. Consideremos algunos de los mandamientos que Jesús nos entregó y que debemos enseñar a los demás a obedecer. Por ejemplo, toma tu cruz y sígueme. ¿Quién quiere tomar su cruz, hermano? ¿Quién quiere dejar todas las cosas y seguir a Jesús? Otro mandamiento: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. ¿Quién quiere amar a Dios sobre todas las cosas? Queremos amarnos a nosotros mismos. Luego dice: regocíjate en las persecuciones. Adora a Dios en espíritu y en verdad. No estén preocupados por nada. Imagínense ese mandato: que nada les preocupe. Humíllense y sean siervos de todos. Excedan la justicia de los fariseos y de los escribas. Como aprendimos en nuestra última lección, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tus enemigos. Hazte tesoros en el cielo y no en la tierra. Dale al César lo que es del César. Sé un buen ciudadano. Paga tus impuestos, estaba diciendo Jesús. Que tu luz brille enfrente de los hombres para que vean tus buenas obras. Haz discípulos en todas las naciones. Hermano, cada uno de estos mandatos es imposible de cumplir en las fuerzas humanas. Y cuando nosotros vamos a enseñárselo a otros, ¿quién cree que es el primero que los debe obedecer? Nosotros mismos. No podemos enseñarle a los demás a amar a Dios sobre todas las cosas si nosotros no lo amamos sobre todas las cosas. No podemos enseñarle a otros a no preocuparse por nada si nosotros estamos preocupados. No podemos enseñarles a hacer tesoros si nosotros, en el cielo pues, tesoros en el cielo, si nosotros los estamos haciendo en la tierra. No podemos enseñarles a ser buenos ciudadanos si nosotros no le damos al César lo que es del César. Enseñarles a los demás a obedecer estos mandamientos requiere que en primer lugar los mensajeros sean obedientes a estos mandatos. Y hermano, para eso usted y yo dependemos de la gracia de Dios, dependemos del auxilio de nuestro Señor Jesucristo. Requerimos la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo tanto, cuando usted se involucra en la gran comisión y cuando usted se toma en serio el mandato que el Señor nos ha dado de enseñar todos estos mandamientos, entonces nos vemos en la necesidad de avanzar en nuestra madurez espiritual, de crecer, de tener un desarrollo verdadero en el Señor y obedecer estos mandatos para poder enseñarles a otros a obedecerlos. Por eso vemos también que la gran comisión es un medio de gracia, porque nos desafía a obedecer todo lo que el Señor nos ha enseñado. Pero la gran comisión no solo es un medio de gracia porque nos muestra la soberanía de Dios y porque también nos hace depender de Él, pero en tercer lugar es un medio de gracia porque nos ayuda a enfocarnos en las relaciones. El versículo 19 dice: hacer discípulos. Usted y yo ya hemos escuchado anteriormente que de los 4 verbos que aparecen en el pasaje, el único que es un imperativo, el único que está conjugado como una orden, es precisamente esta porción: hacer discípulos. Básicamente lo que Jesús nos estaba diciendo es: mientras vas por la vida, debes hacer discípulos. Mientras estás en tu trabajo, mientras estás en tu lugar de estudios, mientras estás viajando a otro país, mientras estás haciendo todo lo que haces en tu vida cotidiana, debes hacer discípulos mientras vas por la vida. Y a la vez, creo que ya tenemos muy claro que hacer discípulos es una tarea de establecer relaciones. Se trata de compartir la vida. Hacer discípulos no es académico, no se trata de dar una serie de lecciones, no se trata de dar conferencias. Hacer discípulos es tener relaciones significativas con las demás personas.
Es así como el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, ahí donde él había formado discípulos, y él les dice: así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Mire lo que el apóstol Pablo dice: hacer discípulos no solo es compartir el Evangelio, claro, es lo central, pero también, dice Pablo, es compartir nuestra vida. ¿Se da cuenta por qué la Gran Comisión es un medio de gracia? Porque nos abre a tener relaciones significativas con otros creyentes. El discipulado es el proceso mediante el cual un creyente maduro se invierte a sí mismo, se dona a sí mismo por un periodo de tiempo para que uno o varios creyentes más jóvenes puedan crecer en su fe, y él de esta manera los impulsa también a invertir sus vidas en otras personas que van a reproducir la enseñanza y el discipulado que han recibido. El discipulado nunca es en una vía. No es únicamente que el discipulador ayuda al discípulo, también el discípulo puede ayudar al discipulador, porque ambos están llenos del Espíritu Santo y porque ambos son canales de Dios para derramar la gracia sobre los demás. Por eso debemos comprender que involucrarnos en hacer discípulos es una de las cosas más significativas que podemos hacer para crecer como discípulos. Quiero repetir eso. Cuando nos involucramos en hacer discípulos, estamos haciendo una de las cosas más significativas que podemos hacer para crecer personalmente como discípulos. La Gran Comisión nos recuerda que no debemos enfocarnos en programas, en actividades y en un sinfín de actividades que podrían llenar nuestra agenda evangélica, digamos. Pero que el verdadero discipulado ocurre cuando tenemos relaciones con otros y mientras vamos por la vida. Por eso yo quiero que vea este video que nos recuerda de qué se trata el discipulado. Veámoslo a continuación. Eso es lo que el Señor nos ha llamado a hacer: establecer relaciones, servir a otros, amar a otros, hacer discípulos. Concluyamos entonces esta noche. La Gran Comisión es un mandato claro y directo para cada creyente. Usted y yo tenemos que ser parte de la expansión del mensaje de Jesús hasta los confines de la tierra. En nuestra próxima sesión
vamos a recordar las diferentes maneras en que podemos involucrarnos en esta tarea. Y vamos a profundizar en otros elementos de la gran comisión que hoy no hemos tratado. Pero además de ser nuestro deber, de ser un mandato que Dios nos ha encomendado, también hemos estudiado en esta oportunidad que es uno de los medios de gracia para nuestro propio crecimiento espiritual, para que podamos avanzar a la meta que se nos ha trazado, llegar a la estatura del varón perfecto. Esa es la meta que Dios ha trazado para usted y para mí, que lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo. Sin duda, es un gran desafío el que tenemos por delante. Por eso es también importante involucrarnos en la gran comisión, porque nos ayuda a experimentar la soberanía de Dios, nos ayuda a mantenernos en total dependencia del poder de Jesús, de la ayuda de Dios, porque en nuestras propias fuerzas es imposible completar la tarea de tales dimensiones. Finalmente, también destacamos que la gran comisión nos ayuda a enfocarnos en las relaciones. Dejamos de lado programas, edificar cosas y nos enfocamos en lo que de verdad importa, en las personas. Ese es nuestro enfoque. Yo quiero invitarle a que esta noche usted reflexione cuál es su participación en la gran comisión que nuestro Señor nos ha encomendado. ¿Cómo estamos en la obediencia a lo que Él nos ha pedido hacer? Y si usted puede decir esta noche, necesito ayuda, necesito ser obediente a este mandato del Señor, vamos a orar, vamos a pedir la gracia de Dios y el poder de su Espíritu para poder participar de este mandato que Él nos ha entregado. Padre buen Dios, te damos gracias esta noche por la oportunidad que nos das de reflexionar una vez más en este mandato, en la gran comisión, en este deseo que estaba en tu corazón desde el inicio, que tu gloria llenara la tierra. Y en este mandato que se refleja desde que tú llamaste a Abraham y le dijiste, te bendeciré, porque por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Señor, hoy pedimos que tu Espíritu Santo pueda escudriñar nuestros corazones, que puedas mostrarnos si en realidad estamos siendo obedientes a este mandato que nos has encomendado. Y Señor, si hoy nos revelas que necesitamos participar más, que necesitamos involucrarnos más, te pedimos que tu Espíritu Santo nos fortalezca, nos llene para poder obedecer tus mandatos, para poder obedecer a la gran comisión y para poder involucrarnos en que tu reino se siga expandiendo. Señor, como dijimos esta noche y dijo Andrew Murray, si no trabajamos para que tu reino avance, si no hay entusiasmo para que tu reino crezca, es porque nos falta entusiasmo por ti, Señor, por tu gloria, por tus propósitos, por tu misma presencia. Perdónanos por no darte el lugar que te mereces tantas veces y permítenos apasionarnos por lo que te apasiona a ti, porque tu gloria y tu reino llegue hasta los confines de la tierra. Permítenos seguir siendo parte y aumentar nuestra participación en las misiones desde nuestra ciudad y hasta los confines de la tierra. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor.